Hola amigos y bienvenidos a este su programa de la risa y el olvido, y como cada semana no puedo iniciar sin antes dar la bienvenida a mis amigos. En este caso, hola Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola Dave, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Alfa está aquí con nosotros, nos está escuchando, y si puede arreglar su internet en algún momento va a intervenir. Alfa se encuentra de viaje, entonces por eso es que usted no lo ve a cámara. Es por el pequeño problema que está teniendo con ¿No el me escuchan? internet. Ya te escuchamos, por ahí se escucha Alfa. ¿Cómo estás, Alfa? Buena tarde. Este, Bien, estoy en una misión especial en un país que no les puedo decir, pero sí, aquí andamos. Excelente, sí te escuchamos muy bien. Afortunadamente no te podemos ver, pero te escuchamos perfectamente. Bueno, esta Es que semana, revelaría mi ubicación y pues no, tendría que acabar con ustedes también. no, y luego en estas fechas no, mejor así, mejor no reveles tu ubicación. Esta semana quise yo platicar con ustedes un poquito de la influencia que tiene la cultura griega romana en Occidente. Y quería empezar con algunas palabras porque me parecía muy interesante. En este podcast hemos tratado mucho sobre los griegos y de toda la influencia que han tenido. Ya platicamos en alguna ocasión, por ahí nos contaba Alfa en un programa completo sobre el teatro y todo lo que tiene que ver con la construcción, además de los anfiteatros y de la cultura. También hablamos la semana pasada, por ahí Jorge nos platicó un poquito sobre la República y toda la cuestión política y toda la influencia política que aún hoy en día, pues la mayoría de los países libres tienen democracia, que bueno, también vimos que no necesariamente era el mejor método, pero bueno, es el que utilizamos actualmente. Quisiera empezar con algunas palabras que me parece pues interesante de su origen y del origen griego, que a lo mejor usted sabía o a lo mejor no, pero no deja de ser muy interesante. Por ejemplo, farmacia viene del griego fármacon, que significa medicamento o veneno. Biología proviene del bios, que significa vida, y logos, que como saben es estudio. Entonces, pues bueno, el estudio de la vida, ¿no? Geografía de geo, tierra, directamente de la diosa o de la madre tierra, y de grafo, que es escribir, y el estudio de la tierra. También matemáticas viene de matema, que es conocimiento o estudio. Psicología. Yo no sabía, Jorge, que psicología venía también de ahí, compuesto por psique, alma y logos, estudio. La verdad es algo que aprendí en esta investigación. Oye, Eh, Dave, sí, adelante. ¿puedo hacer rápido ahí un paréntesis? Claro, claro que sí. Fíjate que psige, antes de significar alma slash mente en griego, la palabra originalmente significa mariposa. Entonces, psigein es mariposa. Y haz de cuenta que, pues, como las mariposas vuelan, pasó a ser como principio de flotar o principio de aire. Y luego de ahí pasó a ser ya es que cuando uno se muere, pues ya no respira, pues ya no tiene ese aire. Entonces era como la vida pues del alma y de la mente. Entonces, los griegos no saben diferenciar entre mente y alma. Es lo mismo y se me hace que es, de hecho, lo mejor que lo dejemos junto. Y entonces eso fue como, así fue mutando el significado y así fue traspasando hasta que significa ahora mente, ¿no? Pero es porque originalmente era mariposa. Es como de las cosas bonitas que luego tiene el lenguaje, que es muy arbitrario en sus formas. No hay nada ahí detrás, así un señor sancionando el uso, sino que va cambiando conforme los pueblos lo utilizan. Y luego a veces se nos escapa la razón porque no es tan lógica, pero pues también es lo que le hace vivo un lenguaje. Fíjate que qué padre apunte. Me acordé que el Treasures, gran diccionario inglés, hubo muchas personas que estuvieron escribiéndolo durante muchos años, 4, y uno de ellos se volvió loco. Entonces sí, es muy complicado. Me acuerdo y también la semana pasada tú nos decías de la palabra de origen gay, que es literalmente feliz, ¿no? Entonces sí, se me hace súper interesante. Por eso, Alegre, sí. por eso quise traerlo a colación, porque se me hace interesante la etimología de las palabras, de dónde vienen y cómo va cambiando el lenguaje y cómo vamos tomando nuevas formas del lenguaje que, como ya dijiste, es algo vivo. También por ahí nos comentaba Jorge, que también se me hace súper interesante que muchas veces tomamos traducciones que no son correctas, ¿no? Lo vimos en el programa de la vasija
de Pandora, que mucha gente le llamaba la caja de Pandora, y que pues realmente no iba por ahí. Incluso que lo último que salía de ella era la esperanza y que realmente era una interpretación no tan buena de lo que realmente quería decir. Entonces todo eso me parece bien interesante porque va quedando ahí y vamos perdiendo pedacitos pequeños, pero al final muy importantes. Bueno, continúo con algunas de las palabras que tengo aquí. Son poquitas, son 15 palabras, ya vamos a un poquito más de la mitad. Astronomía de astrón o estrella y nomos, ley, ley de las estrellas. Democracia, demos, de pueblo, y kratos, de poder, gobierno o pueblo. Política, que por ella nos explicaba alfa, que viene de polis, ciudad. Y ticos, relativo a asuntos, asuntos de la ciudad. Un par más, historia del griego histor, testigo, o historio, investigar. Y la última que tengo aquí de ethos, ética, o ethos, costumbre, estudio de la moral. Platicaba la semana pasada con mis amigos antes de iniciar el programa que muchas de las palabras también tienen a veces utilizamos algunas cuestiones griegas sin darnos cuenta que realmente pues vienen de ahí, ¿no? Mucha gente he escuchado que dice, por ejemplo, esa tarea fue muy difícil, esa tarea fue muy titánica y utilizan la historia de, ay, ¿cómo se llama, Jorge? Perdón, aquí me pareció mi niña y me quitó la idea. Gracias, de Odiseo. Entonces la gente utilizaba ¿Quién te eso, ¿no? dijo? De ¿Nabil? que, sí, es que se me cruzó aquí está mi pequeña niña, y tú estaba hablando y Ya se me dile que, cruzó y se me que fue la switch idea. places, ya que ella se ponga acá Que en venga el aquí podcast. enfrente. Entonces, mucha gente utiliza eso, ¿no? De que, híjole, pues la verdad es que fue una odisea, sin saber que realmente nos estamos refiriendo al viaje que tuvo Odiseo y el cual nos cuenta que fue toda una peripecia y fue muy complicado para él el poder volver a casa, ¿no? O incluso los astronautas, que realmente viene de los argonautas, de una historia muy padre también de la mitología griega, que por ahí querías hacer un apunte acerca de esa, Jorge. Sí, no sé si hacerlo ya. ¿Ibas a mencionar algo de Heracles de casualidad o no? Porque si sí, me espero a que digas hasta que llegues allá. No, no, no. De hecho, estas son las que elegí, entonces adelante. Yo nada Bueno, más quiero decir algo antes. Hércules es una cosa rara porque la mayoría a muchos los conocemos por su nombre griego, a unos los conocemos por su nombre romano, y hay, por ejemplo, dioses que los tenemos más cercanos con los nombres griegos y los romanos se nos hacen raro. Pero justamente es bien raro porque Hércules lo tenemos bien familiarizado con el nombre latino, el nombre romano, pero nos suena raro el nombre griego y el nombre griego pues es el origi. Y ahí sí no es como que es otro superpuesto ahí, es nada más una romanización o una latinización del nombre griego, pero pues sí como que deberíamos estar mil veces más familiarizados con el nombre griego y se me hace raro que no sea así, porque la historia es 100% griega y no, los romanos no aportaron nada a la historia. Sí, muy interesante. Hay pequeñas cosas antes de que ya darle la palabra a Jorge. Por ejemplo, también comentaba con él lo del mar Egeo. La gente no sabe que realmente también viene de una historia de un rey que se suicidó que también tiene que ver con un poquito con la historia de los argonautas. Pequeñas cosas, la Vía Láctea, por ejemplo, la Vía Láctea también se supone que se llama así en honor a la leche que derramó en su... Ay, perdón, se me va la idea. eso es Eh, lo que me refería justo de la ¿De historia de qué vas a Heracles, contar? eso. Ok, adelante, por O sea, favor. pensé que, o sea, es que están relacionados un poco con los argonautas en una cuestión, o sea, ya habíamos dicho que las historias griegas más importantes, quizás que nos quedan así completas, es la Ilíada y la Odisea. Hace rato mencionaste la Odisea. La Ilíada, pues es una historia de guerra. La Odisea es una historia, pues, de una aventura. Usualmente como que las historias de aquel entonces era muy común encontrarte estas historias de aventura. Eh, y quizás las dos, no dos de las más importantes, una es la Odisea, otra romana sería la Eneida, que es de Virgilio, que no sé por qué fregados dije la vez pasada que era de Ovidio, pero no es de Virgilio. Y otra de ellas es la de los argonautas. O sea, la de los argonautas también es la historia
como lo llaman en inglés, un quest, ¿no? O sea, como una aventura. Eh, Y el protagonista se llama Jason en honor al del viernes 13. sí, el protagonista es Jason. Y esta historia es más o menos como un siglo anterior a la Ilíada, o sea, anterior a la guerra de Troya. Yo les había dicho por ahí que cuando Hesíodo hablaba de las diferentes etapas como de los hombres, decía que estaban la etapa de los héroes y la etapa de los héroes terminaba con la guerra de Troya y con la Odisea. Y eso es algo que le queda como muy claro a la gente. Entonces tenemos a los grandes héroes que están en la guerra de Troya y que están en la Odisea y que están, por ejemplo, después en la Eneida, pero que son pura gente que estuvo en la guerra de Troya. Y luego están unos cuantos más que son anteriores a ellos como Heracles, o sea, Hércules, o como Teseo, o como Jasón. Eh, en los Argonautas es la historia de cómo un príncipe que se llama Jasón intenta recuperar su reino. O sea, cuando él es pequeño, su reino es como medio usurpado por el tío maldito, como este arquetipo del tío malo. Muy Y usado en las entonces historias. ajá, y entonces la mamá lo separa del tío para protegerlo y lo manda como a ser educado por un centauro, si mal no recuerdo era Quirón. Con él Simón, crece, con él se hace guerrero, con él aprende no solo guerra, sino aprende hasta música, o sea, se hace una persona pues educada. Eh, y cuando está más grande, tiene un encuentro con Hera, la esposa de Zeus. Él ayuda a una viejita que estaba tratando, que estaba como atascada, y resulta que esta viejita era la diosa transformada y estaba viendo si Jasón la ayudaba o no. Y entonces es bien chistoso porque Jasón se va a convertir como uno de los protegidos de Hera. Y digo esto porque Jasón era como amado por Hera y Heracles era odiado por Hera. O sea, Heracles es algo así como la gloria de Hera, o sea, su nombre, pero en realidad el enemigo mortal de Heracles es Hera, es ese, ¿no? Entonces tenemos a dos de los héroes más famosos de la mitología griega, Jasón y Heracles. Y los dos están vinculados por la misma diosa, nada más que Hera protege a Jasón y Hera intenta asesinar a Heracles. Ahorita llego a la parte de Heracles, pero bueno, entonces Jasón regresa como a su reino, se encuentra a su tío gobernando en su lugar, le dice que quiere retomar otra vez como lo que le pertenece. El tío le dice, Simón, no hay pedo, o sea, lo único que tienes que hacer es que necesitas como demostrarle al resto del pueblo, pues que eres una persona lo suficientemente capaz como para gobernar, ¿no? O sea, como diciéndole, pues es que no has demostrado nada. Obviamente el tío lo que quería era quedarse en el poder. Y entonces lo que hace es que va y le pone un trabajo súper ultra difícil, que es recuperar el vellocino de oro. O sea, es como la piel de una especie como de borrego divino. También a Hércules le van a hacer algo parecido, o sea, Hércules, Heracles, voy a estar intercambiando los nombres, pero debería decir Heracles, como dice Alfa. A él también le van a mandar a hacer un montón de trabajos dificilísimos, o sea, si se fijan, 12, ¿no? en realidad hay un paralelismo, sí, que acaban siendo 13 al final porque no se lo descuentan. Pero hay paralelismos, o sea, los dos... salió al bar y dijo, ese no vale, perro. Oye, Ajá. ¿qué tiempo? Así súper rápido, sí estaría interesante que habláramos de los 12, casi 13 trabajos Sí, algún sí, día. si quieren un día los contamos todos, están bien chidos. O sea, ahorita nada más es como ver las líneas generales, o sea, si diciendo, está ahí como el vínculo con Hera, una de forma positiva, otra de manera negativa. Está este trabajo súper complicado que les piden a los dos para poder, digamos que a Jasón gobernar y a Heracles como expiar sus culpas por haber matado a Megara, a su esposa. Eh, y luego, además de esto, hay algo también bien interesante con Jasón y con los argonautas, es que son los argonautas, o sea, no nada más Jasón solo, es Jasón con mucha gente. Y en ese viaje algo le pasó a esa historia que como iba pasando el tiempo y le iban agregando héroes al parecer,
y se convirtió en una historia pues de un mito heroico griego muy importante, porque había algunos mitos griegos y había unos héroes griegos, por ejemplo, como Teseo, que eran griegos de una ciudad, o sea, que te decían, no, pues este griego, este héroe nada más es héroe de Atenas, por ejemplo. Jasón y la historia de Jasón y los argonautas son unos héroes como Los más Avengers globales. en ese Haz de entonces cuenta, los ajá, son juntaron. los Avengers de ese entonces, ajá. Y Man, en los argonautas, helénica. por ejemplo, sale, está Castor y Pollux, por ejemplo, eh, que vienen ellos, pero, o sea, dije Castor y Pollux. ¿Era Castor y Pollux? Sí, era Castor y Pollux, ¿verdad, Alfa? Los que estaban ahí, que venían de Esparta. Sí, Castor y Pollux son los gemelos que nacen del huevo que pone el cisne Ujú. con Leda y del que Ajá, también que son salió Helena hermanos de Troya. de Helena de Troya. Ajá, sí, son ellos. Y Bueno, hijos de Zeus, ellos, hijos de Zeus transformado en el cisne, sí. ajá, ellos dos están ahí, también está Teseo, y luego más adelante le agregan a Heracles. O sea, Heracles también fue parte de los argonautas. Se llamaban los argonautas porque el barco se llamaba Argos. Entonces eran como los tripulantes del Argos, ¿no? O sea, los ¿Y que cómo se llamaba navegaban el en el perro de Argos. Odiseo? También Argos, Ah, igualito. Eh, sí, ese perro que lo reconoce le mueve la cola y luego se muere, que lo espera 20 años a regresar. Ya lo contamos en el algún otro lugar, Hachiko. pero es muy bonito, ajá, el Hachiko El original. original, ¿eh? Entonces, Heracles también está en esa historia, o sea, también se monta la historia y entonces, pues se intentó hacer, pues esta como, pues sí, mezcla de héroes impresionante en la historia para que se vieran reflejados los diferentes pueblos griegos y que dijéramos, este sí es un mito heroico que representa los diferentes reinos, ¿no? Que hay en, que hay en Grecia. Eh, Panhelénico. Ajá. Heracles no va a estar en toda la historia porque Heracles se lleva a un amigo con él al viaje, Ilias se llama, y él es seducido por unas ninfas. Y entonces se pierde en las ninfas. Hay una imagen bien bonita, hay una pintura de John William Waterhouse, donde se ve un hombre que está como, igual y hasta la proyecta. Aquí la tengo porque me gusta mucho. No sé si tengo, no tengo permiso para, Dame para un segundo compartir. y te lo habilito. Ajá. Listo. ¿Ya están viendo la pintura? Está a punto de Se está proyectarse cargando. apenas. Ah, Listo. esta pintura a mí sí me hace muy bonita. Esta pintura a mí me encanta. Hace mucho esto, o sea, hace muchas pinturas de mitología y también hace pinturas, por ejemplo, de Shakespeare y así. Jorge, Eh, perdón que ajá. te interrumpa. ¿Pudieras describir la pintura para la gente que únicamente nos escucha? Sí, estamos viendo a Ilias, que es este amigo de Heracles, y Ilias está como en una especie como de estanque y está agachando al estanque. El estanque está repleto de ninfas hermosísimas, o sea, mujeres desnudas hermosísimas que lo están atrayendo al estanque. Entonces él se pierde del viaje porque digamos que en parte de ese viaje se topa a estas ninfas, es seducido por ellas y en una de las versiones ellas lo van a asesinar a él y en otra de las versiones él se va a hacer inmortal. Pero el punto es que justo por esto que pasó, Totalmente Heracles, opuesto el polo, ¿no? De sí, cómo o termina. sea, lo mejor, lo más fregón del universo, o lo más gacho, ¿no? O sea, o te mataron, te hicieron inmortal y te casaste con una de ellas. Pues nada que ver. Y entonces Heracles se va a acabar quedando porque está desesperado tratando de encontrar a su amigo. Entonces Heracles sí estaba en parte de esa tripulación, pero al final, bueno, o sea, se pierde precisamente por este momento en la historia. No les voy a contar toda la historia de los Argonautas, o sea, nada más era como ese pedacito, tiene Que ese algunas cosas muy también puede ser bonitas. otro capítulo que está muy padre. La historia de Jasón está muy padre. Sí, está padre. Y salen, pues ya vimos, salen personajes bien importantes. Está Heracles, está Teseo, está Castor y Pollux. Entonces, o sea, hay personajes, está
Medea más adelante. O sea, es una historia bien, bien padre. Eh, Heracles, en cambio, en su historia como de nacimiento, eh, pues acuérdense que él acaba siendo hijo de Zeus y de una humana. Y es por eso que Hera odia tanto a Heracles. Hera lo odia porque pues es como recordarle eh, todo el tiempo a ella, pues se cuesta con cualquier cosa que se mueva, ¿no? Y una de esas cosas que se movían, pues era la mamá de Heracles. La esposa de Eh, Anfitrión. ajá, la esposa de Anfitrión. De hecho, por eso a veces a él le dicen el anfitrionida. Cuando escuchen así anfitrionida, pues significa que es el hijo de Anfitrión, y entonces el hijo de Anfitrión, pues en este caso es Heracles, que realmente eso es pues como su hijo adoptado, ¿verdad? Porque realmente no es de él. Eh, pero en esa historia, que también me parece que alguna vez contamos el inicio, si mal no recuerdo, hace mucho, mucho, mucho tiempo, eh, yo les decía que Heracles tiene un hermano que nació junto con él, nada más que el otro hermano sí es como hijo de Anfitrión y es un humano común y corriente. Heracles es el que sí es como mitad Dios, mitad humano. Eh, y en algún momento de su infancia, Atena, que cuidaba a Heracles, engañó a Hera para que Hera amamantara a Heracles. Así como Hera protegía a Jasón, pues Heracles también tenía una diosa que lo protegía y era Atena. Y entonces Atena hace que Hera lo amamante sin que se dé cuenta que es Heracles, y Heracles lo que hace es que le mete una mordida heroica pues en la boobie, y entonces de ahí se desprende así un friego de leche divina, y esa leche divina después se acaba convirtiendo en la Vía Láctea. O sea, es la parte que querías decir, ¿no, Dave? Sí, se me hace interesante porque después hablamos muchas cosas con estas palabras, incluso, por ejemplo, la geografía, y se nos olvida que realmente todo viene de una etimología, viene de un origen griego que además tiene una historia detrás muy bonita. O sea, no únicamente es como que a tierra, ¿no? O sea, viene de la connotación literal de la diosa, que es la madre tierra. Entonces, o como esto, de la Vía Láctea, ¿no? Que tiene toda una historia atrás y por qué se derramó esa leche. Y tenemos que contar toda esta pequeña historia que contamos para que sepamos realmente de dónde viene, y por qué se le llama la Vía Láctea, ¿no? Entonces se me hace súper interesante, se me hace muy cool. Hace rato mencionaste Nomos. ¿En qué lo dijiste? Ya, no me En acuerdo. astronomía. Astronomía, sí. Ah, ok. Es que nomos sí es también una palabra griega bien importante. Sí, También O sea, logos. Astrón, Logos, de hecho, más. O sí, sea, no, logos, claro, bueno, claro. pero O sea, yo lo no voy a que empezar. pasa, o sea, sí, ya Alfa, sé que Logos todavía más. O sea, lo que pasa que creo que Logos es la que usualmente como se explica. Si quieres, tú la cuentas. no, 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 Eh, no. Dale. lo que quería decir de nomos es que en filosofía antigua luego los griegos separaban lo que era el nomos del fusis, le llamaban. O sea, el fusis o el physis, de ahí viene física, era como la naturaleza. Entonces, lo que era el estudio de lo natural era el fusis o el physis. Eh, y en cambio, todo aquello que tenía que ver con lo creado por el nombre, por el hombre, perdón, o sea, sobre todo la cuestión de las leyes y de todas esas reglas que tenemos como de convivencia en los seres humanos, era parte del nomos. Entonces hacían como que pues era como ese blanco y negro, ¿no? O sea, lo que era natural y lo que venía de nosotros los hombres. Sí, Alfa, ¿qué vas a decir de logos? Adelante. No, 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 pues logos es, se traduce normalmente así, así como logos, entendimiento o estudio, pero pues no, o sea, Tratado. logos es, ¿eh? La típica que te dicen tratado. Ah, sí, tratar, no, sí, esa es la peor de todas. No, pues no, logos es, para mí es una de esas palabras como que, que sustentan toda una cultura. Es, por ejemplo, para mí en China lo que se conoce como el Dao, o
India lo que se conoce como el Dharma. Para mí sería un equivalente porque el logos es más bien el orden o las leyes profundas que subyacen debajo de toda la creación y todo el cosmos. Entonces, el logos es tratar de entender cómo funciona, tratar de entender cómo está estructurado, pero desde su mero fondo y desde su mera base, toda la existencia. Entonces, logos no solo es entender, o sea, es aquello que está funcionando aunque tú no lo entiendas, pero a la vez que lo entiendes, puedes actuar acorde con ello y puede ser mejor todo, o sea, mejor ser vivo, mejor humano, mejor ciudadano, mejor todo. Entonces, logos pues es una palabra que encierra en sí toda una cultura, por eso es tan difícil de explicar a sí mismo. ¿Por qué será? Porque, por ejemplo, a mí, bueno, digo, obviamente cada persona es diferente y ve el mundo de una manera diferente a través de los ojos de cada quien, pero a mí se me hace súper interesante el saber eso. Y a mí cuando me lo enseñaron fue logos tratado. O sea, la verdad es que estaría súper interesante que enseñaran realmente de dónde viene y por qué es tan difícil. eh, Sí, sí entiendo esa parte, porque cuando estudias idiomas, hay muchas veces que cuando entiendes una palabra es muy difícil explicarla porque tiene todo un subcontexto detrás que realmente necesitas entender para saber el background, para saber de dónde viene la palabra, ¿no? Pero a mí se me hace bien interesante conocer todo eso. Por eso, ergo, el programa de hoy. Entonces, qué Uno interesante. de los filósofos más enigmáticos y perrones de la antigüedad se llama Heráclito. Según mis alumnos, Herculitus, porque mis alumnos no saben leer y lo ven escrito y pues no pueden leer Heráclito, dicen Herculitus. Entonces, él tiene muchos aforismos que pocos se rescataron, pero uno de los más bonitos que rescatamos es: no sabemos dónde acaba el ser humano, tan profundo es su logos. O también sí se dice, o sea, que es infinito el ser humano porque así de profundo es su logos. Y es eso, es como todo aquello que es parte de la existencia y de la conformación del ser humano es tan profundo, somos parte de una ley, somos parte de unos principios casi inabarcables, casi inacabables. O sea, por más que entendamos dos, tres causas de por qué nos comportamos de cierta manera, dos, tres causas de por qué soñamos así, o nuestra historia, siempre va a haber algo más subyacente que no conocemos y algo más que se está formando y que se está construyendo y que está siendo parte de toda esta, digamos, historia universal. Y todo eso tiene que ver con el logos. Pero sí, insisto en que sí hay una palabra, yo creo, en Grecia que hay que es como útil para profundizar, es logos. Qué padre, la verdad. Luego hemos platicado muchas veces, ustedes nos han traído esta parte de Borges y se me hace bien padre cómo el conocer de las creaciones más increíbles que ha tenido el ser humano, sin duda ha sido el lenguaje y cómo solo algunos pocos genios lo han podido utilizar de esa manera. Y me acuerdo mucho, por aquí comentaron un poema que era muy pequeñito y te dice tantas cosas en tan corto espacio. Y no sé, se me hace fascinante el poder aprender de dónde vienen y por qué son así. Y que hoy aprendamos por qué logos significa todo eso, pues se me hace bastante chido. Antes de pasar un poquito a hablar de la medicina, ¿quieres decir algo, Jorge? Que algún día van a inventar un DeLorean que sí funciona y le van a demostrar a sus alumnos alfa que sí se pronuncia Herculitos. Ese es el plot twist de la historia. Plot twist. Bueno, platicarles un poquito de la influencia también que tuvieron los griegos en la medicina, cosa que se me hace muy interesante porque dentro de este estudio que hice recopilando información, la verdad es que se equivocaron bastante, o sea, no, eh, pues sí, no encontraron realmente el remedio a muchos males. Sin embargo, las bases más importantes de la medicina actual sí las sentaron ellos, que es decir, primero que no se le atribuía el mal viéndolo ya realmente como ellos lo empezaron a hacer, ya no era que se atribuyera el mal a un castigo divino, ya no era de que, sí, es que me embrujaron. O sea, realmente se trataba de buscar las causas
y eran las bases, el principio de la base de lo que ahora conocemos como el método científico, en base a la observación y te empezaron a tomar notas de los padecimientos de algunas de las enfermedades. Entonces ya sabían cuando alguien tenía que esa enfermedad ya la había tenido alguien más y el cómo tratarla o por lo menos cómo lo hicieron en otros lados era muy importante para poder en un futuro descubrir la cura. Eso es súper importante y es, pues sí, les sentó las bases, ¿no? Obviamente, de los más famosos que hay en este campo, pues es Hipócrates y obviamente por ahí conocen el juramento hipocrático, que bueno, investigando, realmente no lo hizo él, pero se lo atribuyen a él, que es este famoso juramento que hacen los doctores, que tiene que ver más con una cuestión ética de cómo deben de tratar a sus pacientes y cómo deben de, ante todo, ver el paciente, ¿no? No ver realmente la remuneración sino el poder salvar una vida tiene que ver un poco con este juramento, ¿no? Como les comentaba, el enfoque de la observación y de la razón que utilizaron en base a los diagnósticos y a los tratamientos, que aunque no fueron muy efectivos, sí fueron la base para que en un futuro pudieran descubrir las causas y sobre todo la cura, ¿no? Recordemos que realmente la medicina ha avanzado mucho, pero por mucho tiempo no supimos cómo, pues de dónde provenía, ¿no? Todavía hace 200 años era muy difícil poder salvar algunas enfermedades que hoy en día son muy fáciles de curar, ¿no? Y obviamente hoy en día tenemos todavía muchas de las que todavía no podemos encontrar la cura, como el cáncer, aunque algunos dicen que sí pudiéramos haberlo descubierto ya hace mucho tiempo atrás, pero por una cuestión económica farmacéutica no lo hemos hecho. Ahí sí no lo sé, no tengo las bases para desmentirlo. El énfasis en la ética médica, que también ellos lo tuvieron, obviamente, como les comentaba, con el juramento hipocrático, son y siguen siendo relevantes para la medicina contemporánea. Y eso para mí se me hizo muy importante. Y ya quiero dejar un poquito la medicina, pero antes les quiero dar la palabra a alguno de ustedes, si así lo desea, Jorge, Alfa. Yo estoy bien. Sí, yo también, porque yo decía otra cosa, pero es diferente, entonces dale. Vale, bueno, eso era un poquito platicar de la cuestión de la medicina. Algo que me pareció bien interesante que vemos y que obviamente eso sí todo el mundo lo ubica con los Juegos Olímpicos, que obviamente pues viene porque se celebraban precisamente en Olimpia, por eso son los Juegos Olímpicos. Era muy interesante. Se celebraban, sí, cada 4 años y todo inició, primero era únicamente una carrera, nada más. Era una carrera y durante esos Juegos Olímpicos se suspendían cualquier tipo de conflicto que hubiera en el área. De repente, pues tenían conflictos algunos pueblos o algunas ciudades enteras, pero cuando se acercaba la fecha para celebrar los Juegos Olímpicos, todos paraban para poder participar dentro de estos Juegos, ¿no? Fue evolucionando y muchas de las disciplinas que hoy en día tenemos siguen siendo back to the day, o sea, realmente fueron las bases que hoy seguimos eh, desde el inicio de los Juegos Olímpicos, como obviamente las carreras, por ahí una especie de box diferente al que tenemos hoy en día, por supuesto, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, por ahí la lucha. La lucha, por ahí leí que era más una especie más similar a lo que vemos ahora en la UFC, realmente. Y sí tenía mucho que ver con el grappling, bueno, con el manejo de estas llaves, y hacían mucho énfasis los griegos en general en el aspecto físico. Y eso me parece fantástico porque hemos... Hay un campeón mitológico legendario que se llama Testicles. Jorge lo conoce. Entonces, es muy interesante porque hemos visto en este programa cómo obviamente muchos, bueno, no muchos, los griegos en general hacían énfasis en el conocimiento y hacían énfasis en que tuviéramos desarrollada esta parte del pensamiento y aún así no dejaban el cuerpo atrás, o sea, para nada, para ellos era igual de importante el poder mantener un cuerpo sano y un cuerpo físicamente bien, igual que también pues en lo que tienes arriba, que me parece fantástico. De hecho, los creadores del gym moderno que hoy conocemos, pues también fueron los griegos. Los griegos tenían sus gimnasios y los miembros del Oye, polis. Dave, ¿sabes qué significa gymnasium? Adelante, Alfa, por favor, ilústranos.
encuerado, ¿ok? desnudo, Que en es, pelotas. que es importante mencionarlo porque todas estas disciplinas que les digo lo hacían en los Juegos Olímpicos así. O sea, los participantes de los Juegos generalmente estaban desnudos también que ha de haber sido muy incómodo, sobre todo en las peleas, pero bueno, así peleaban y así corrían, ¿no? Sí, un mal Entonces, agarre y ahí terminas en una posición bastante bastante, desagradable. así es. Pero también lo hacían porque para ellos era muy importante que vieran el desarrollo físico que habían conseguido. Es súper interesante. Cuando me metí a ver esta parte, realmente tenían un desarrollo físico muy importante y tenían, eh, entrenaban muy similar a lo que hoy hacen los deportistas de alto rendimiento. Es diferente, sí, porque los griegos tenían un énfasis mayúsculo en que las disciplinas fueran individuales, es decir, en que cada persona, cada atleta, cada guerrero, etcétera, pudiera demostrar individualmente de lo que era capaz. Entonces, el entrenamiento que hacían era para ellos, no realmente no tenían deportes en conjunto, era más individual. También había carreras con caballos y tenías que poner armaduras, mucho tenía que ver también con este deporte, entre comillas, que también hacían en relación a la guerra. Pero qué interesante que hoy en día seguimos practicando los Juegos Olímpicos y bueno, todo lo que ha evolucionado, ¿no? Y todo lo que ha evolucionado el deporte y seguimos estando en el límite de lo que nos permite el cuerpo. Por ahí he escuchado varias veces que sería muy interesante ver que dejaran a los deportistas utilizar todas estas drogas de alto rendimiento y ver realmente hasta dónde podemos topar. Pero a mí me Yo tengo parece, dos comentarios al respecto. adelante. Uno, es de antes. Olimpiada se refiere al periodo de cada 4 años. Y de hecho ellos lo usaban mucho para medir los tiempos. En la séptima Olimpiada, desde, no sé, la conquista de tal imperio. Y eso quería decir 7 por 4, 28, ¿no? Entonces pasaron 28 años. Olimpiada es el periodo de 4 años entre unos Juegos Olímpicos y otros. El evento en sí se debe llamar Juegos Olímpicos. Entonces, estamos en los Juegos Olímpicos vienen los Juegos Olímpicos de París, no vienen las Olimpiadas de París, porque Es importante el Olimpiada es apunto porque, periodo de porque 4 años. se utiliza muy mal generalmente, entonces. Ajá. O sea, Olimpiada es 4 años de diferencia. Y el evento se debe llamar los Juegos Olímpicos porque esos son. Y la otra es eh, mucho la razón de no permitir el uso de sustancias para eficientar y aumentar el rendimiento de los atletas es que no va en detrimento de la salud, o sea, los puede matar en cualquier momento. Es por eso, o sea, no tanto es que se va a convertir en una carrera de laboratorio contra laboratorio. No tiene nada de malo, o sea, la investigación científica también es buenísima y eso basa mucho, por ejemplo, en la Fórmula Uno. En la Fórmula Uno, pues es ciencia contra ciencia, o sea, es la mejor constructora y los que mejor desarrollan la tecnología y luego también está el factor humano que es el piloto, ¿no? Pero eso no tiene nada de malo. Lo malo es que pues no puedes andar poniendo en riesgo directamente la vida de tantas personas solo para ser mejor. Entonces, por eso se regulan tanto. Por eso, incluso en eventos que son como shows, como la WWE y todo esto, también se regularizó muchísimo el uso de esteroides y de todos estos generadores de músculo, pues porque empezaron a morir muchos infartos, porque se inyectaban y se inyectaban y se veían increíbles, sí, y pues era un buen show, pero pues no, o sea, el costo es muy alto, ¿no? Pues si se va a andar muriendo la raza. Entonces, es más que nada eso. Y yo creo que también está padre que sigamos manteniendo esa esencia, ¿no? De que, bueno, finalmente la gente que se va empujando es precisamente porque va tratando de romper el récord anterior. Entonces, aunque sabemos que hoy en día generalmente los récords se rompen por milisegundos, pues bueno, ese pequeño empujón es el que marca la diferencia, ¿no? Y sigue siendo algo puro en cuestión de habilidad atlética y de experiencia y de todo lo que necesita ser un atleta para llegar, ¿no? Y es bien interesante ver la diferencia entre un atleta de 100 metros y cómo desarrolla su cuerpo para tener esa explosividad y poder llegar a la meta
a lo que vemos en un maratonista, ¿no? Los kenianos, estos súper delgados y que tienen rendimiento y que pueden correr a velocidades. Eso es algo bien interesante que el otro día estaba viendo en un reel luego tenemos la percepción, nosotros pensamos que los maratonistas pues van corriendo despacito, o por lo menos es lo que la gente pensamos, ¿no? Vemos las imágenes y bueno, no, realmente van corriendo súper rápido. Pusieron una banda como un experimento a la velocidad promedio a la que ellos corren y la gente no podía keep up, no podía mantenerse al ritmo en lo que ellos corren, cosa que se me hace increíble. Bueno, voy a pasar al último tema que por ahí ya habíamos Sería hablado de él. imposible, perdón, si uno no le puede alcanzar el paso a los ruquillos del bosque, a los ruquillos del bosque, Sí, imagínate a un profesional así sí, de que claro. compite y gana maratones, nada, Oye, absolutamente que imposible. luego a esas personas que vamos en el bosque, además, o sea, tú vas cansado en tu segunda, en tu tercera vuelta y luego ves que ellos pasan otras 5, ¿no? Ya tú Sí, estás sí, sí, con el agua y burlándose de ti. sí, correcto. Bueno, antes de pasar al último tema que quería platicar un poquito del teatro que ya platicamos en un programa anterior y de la arquitectura, ¿quieres decir algo, Jorge, o le damos? Estaba, ahorita que están hablando de los maratonistas, me dio como curiosidad saber a cuánto corría. O sea, ¿cuál es el maratonista que ha tenido como la velocidad más alta? Aquí dicen que son 20,91 kilómetros por hora. Es una bici. Sí, exacto. Y ¿A cuánto correrá el Usain humano Bolt, promedio? que es el más rápido en 100 metros, corrió a 44,72. Entonces es un poco más del doble. Pero Un sí, o buchito. sea, pues son deportes completamente diferentes. Va a estar cañoncísimo Y, aventarte en maratón a 20 kilómetros por hora. Qué y qué mentada de bueno, madre. qué bueno que desarrollamos nuestros cerebros, porque en la mañana también estaba viendo que la diferencia, por ejemplo, entre un galgo, que es el perro que corre más rápido, y un lince es abismal. Un galgo a su velocidad top corre cerca de los 35 kilómetros por hora, 37. Y el lince corre a 130. Entonces, o sea, ni siquiera estamos en un tabulador cercano de poder llegar a esa velocidad. El chita, Sí, perdón, dije lince, si dije me lince, el queda chita. cabrón, Sí, che, no, el lince dice corre mutante. rápido en el monte. No, el chita, gracias, sí. Em, Que por cierto, saludos a Esteba que nos comenta cada rato. Él y yo estábamos en el equipo de atletismo de la secundaria juntos. Él corría 400 metros y yo corría 100 y 200. Y ahí Usted no sabe, pero a Jorge le veías, decían el chita de lo rápido que corre. ahí veías en esas carreras tan cortas, o sea, 100 metros, por ejemplo, eh, o sea, que alguien corra un poquito más rápido que tú significa que te saque 10 metros al final de una carrera de 100 metros. O sea, es un montón. O sea, métanlo o sea, en un segundo te sacan 10 metros. O sea, es una cosa de locos. Pero bueno, nada, lo saqué porque también para saludar a Alejandro Esteba que acá rato nos comenta. Saludos y gracias por escucharnos. Buenos Sí, recuerdos. sí, es bien interesante porque esa diferencia que es tan marcada en el deporte de un segundo parece que no es nada y realmente es un mundo de diferencia, es realmente lo que marca la diferencia. Entonces, sí, es muy interesante. Platicar un poquito de la arquitectura griega, que obviamente tiene una influencia muy grande en Occidente y de los órdenes arquitectónicos. Nada más mencionarlos para no explicarlos porque, bueno, sería todo un programa. eh, es el dórico, el jónico y el corintio, y cada uno tenía características distintivas que se usaban en diferentes contextos arquitectónicos, ¿no? Los templos, que obviamente son muy famosos, el Partenón es uno de los templos todavía más famosos del mundo y de algunas de las influencias que tuvieron a nivel mundial, por ejemplo, estaba leyendo que la Puerta de Brandenburgo evidentemente tiene una influencia griega muy grande, o incluso el Capitolio también tiene influencia griega, ¿no? Y estos famosos pilares que son utilizados en toda Europa, estos pilares griegos, en Francia, los vemos en Italia, entonces su influencia es muy grande. Y por último, ya habíamos platicado, por ahí nos había dado una masterclass, por ahí alfa de teatro griego.
y de los No, principales. Dave, no, fue de los tres y también Jorge dijo mucho, pero no fui yo. Fue uno muy compartido, neta. O sea, porque hay unos de los que sí, yo hablo más, pero no, esa sí no fue solo yo. Una masterclass que nos dio Jorge Yalfa sobre el teatro griego en ese momento. Y que bueno, si usted le interesa saber realmente un poquito acerca del teatro griego, les recomiendo bastante que vayan a escuchar ese podcast que está súper interesante. Pero para mí, cuando estaba viendo de la influencia de la cultura, pues evidentemente tenía que platicar de eso, porque el que hoy tengamos un teatro y el que podamos ver obras y el que podamos escuchar música y el que podamos hacer tantas cosas, pues es una influencia directamente griega, ¿no? Y ellos hacían, además de estas maravillosas sátiras y de estas comedias y obviamente estas tragedias, pues la construcción de lo que eran los anfiteatros es a la postre lo que ahora nos permite tener los teatros convencionales, que todas las ciudades importantes del mundo lo tienen, ¿no? No importando la cultura, tienen sus teatros, entonces es algo que se me hace maravilloso, o sea, toda esta influencia que hemos visto en el programa, que parece poca y realmente es muchísima, pues todo tiene que ver con los griegos y evidentemente no hemos hablado de lo más importante, que es muy obvio, la influencia de la filosofía como base, pues viene también de los griegos. Creo que querías decir algo, Jorge. Sí, que según, digo, ese episodio fue hace mucho, según ahí lo debimos de haber dicho, o sea, pero la palabra teatro tiene adentro la palabra Dios y ver, o sea, tiene Theos adentro, porque pues era un lugar donde tú ibas a ver a los dioses, o sea, y a los héroes. Como la interpretación de los dioses y de los héroes. Y entonces esa invención como de la literatura dramática, al menos a ese nivel, pues sí, es algo que definitivamente cambió la historia del mundo. Y esa palabrita Theos, además, o sea, siempre se me ha hecho interesante porque siento que le pasa lo mismo que la palabra logos, ¿no? O sea, en una versión más pequeña, o sea, pero ¿qué es un Theos, por ejemplo, para un griego? O sea, si tú estás leyendo un texto, si estás leyendo, por ejemplo, la Odisea o estás leyendo la Ilíada y tú lees Theos y de repente estás leyendo la Biblia y tú lees una traducción de Dios, pueden significar dos cosas completamente diferentes, o sea, pero súper ultra distintas. Claro, Eh, claro, claro, claro. y es por eso que luego no entendemos también otra vez como es difícil a veces pues entender bien esos textos, o sea, porque no es lo mismo un Dios, digamos que único y todopoderoso y trascendental, por ejemplo, como si lo podemos encontrar en la versión judío-cristiana, a un Dios que está dentro del mundo, que está delimitado, que tiene características, algunas de ellas demasiado humanas, y que además como así muchísimos otros, ¿no? Como un Zeus griego. Eh, entonces, pues no sé, o sea, quizás deberíamos de tener una traducción diferente, o sea, dependiendo de qué tipo de panteón estemos hablando y dependiendo de qué tipo de Dios estemos hablando, para que realmente nos pudiéramos acercar más. Pues a lo que realmente se está refiriendo, ¿no? La historia, que en realidad pues sí sabemos que los judíos pues tenían diferentes nombres de Dios, dependiendo de en qué parte de la Biblia no te encuentras. Y es por algo, o sea, porque esos dioses son distintos. Eh, y bueno, o sea, si ya nos metemos con diferentes culturas, pues mucho más. No sé si Oye, quieres decir rápido, algo de eso, Afa, sí, un porque sé que te apunte. gusta el tema. Sí, para los judíos la historia de Dios es la historia del mundo. Y si tú quieres entender la historia de Dios, tienes que entender la historia del mundo, pero para los griegos no. La historia de Dios era su propia historia. Y por eso, de hecho, sí empieza el teatro, empieza el drama sagrado, empieza la narrativa sagrada en donde te cuentan la historia de un Dios o la participación de otro Dios y cómo su historia se mezcla con la historia del mundo, cómo se mezcla con la historia de tu polis y cómo se mezcla ahora con tu propia historia.
Entonces, por eso tú participabas dentro de eso. No te contaban esa historia que también, cuando te ibas a dormir, pero de repente tenías la oportunidad de llegar y sentarte y ver cómo había acontecido toda esta gran historia de este Dios en particular, o esta guerra, o esta situación. Y eran historias sagradas, eran, como tú dices, era algo religioso, estrictamente religioso, que después se van a maravillar tanto con su capacidad artística que hasta los mismos creadores de esos guiones, digamos, pues van a ser héroes, como los grandes trágicos o los comediógrafos. Y de ahí viene el teatro y como que se va a separar un poquitín de lo religioso, pero digamos que su función dentro del alma humana pues jamás va a desaparecer. Hoy en día tú vas a un teatro y si vas a una obra de teatro buena, ni siquiera tiene que ser genial, con que sea buena, vas a sentir algo y vas a sentir algo bien diferente y bien poderoso, distinto a la mejor película o distinto a cualquier cosa. Tu conexión con esa obra, con ese momento, con esos diálogos, con esos actores es algo especial. Hoy el día el teatro todavía tiene algo, digamos, de sagrado ahí, aunque no lo reconozcamos. Y el otro tema era no, pues de los nombres de Dios judío, pues ya lo hablamos después, ¿no? Porque ese sí hay mucho material y mucho que desarrollar en ese respecto. Igual y nos sentamos uno de los nombres de Dios y de los nombres también de los demonios, o sea, porque también eso confunde. O sea, en griego ya lo habíamos dicho, es un daimon, no necesariamente, o sea, un daimon podía ser algo bueno, como en la palabra eudaimonia, pero de repente te lo cambian a nuestro contexto de demonio y ya piensas que es algo negativo. Eh, Cuando el daimon puede ser, por ejemplo, Sócrates, ¿no? Ahí lo habíamos mencionado cuando hablamos un poco del simposio, o sea, del banquete. Sí, de Entonces, pues hecho, bueno, Baal es un dios nada más. ajá. Baal Zebub es otro dios, nada más que ya cuando se les cambia el contexto, pues se convierten en demonios. Originalmente las apariciones de Satanael, él viene de que era referente al dios él, como Uriel, Rafael, Miguel, todos esos tienen referencia al dios cananeo él, que es uno de digamos, de los dioses o de los arquetipos en donde se va a montar la idea de Yahvé o de Jehová, que otro es el Shaddai y otros lo llaman Adonai cuando no quieren decirle el nombre porque se supone que el nombre de Dios es tan poderoso que no puedes nombrarlo. Pero sí, o Ujú. sea, es todo un tema súper profundo. Que esa es la parte y con eso quiero concluir. Por ahí también ya se nos está acabando el tiempo, que me parece lo más fascinante y lo que a mí me gusta más de poder grabar el podcast es que vas adquiriendo como que esas pequeñas llavecitas que te permiten entender otras cosas y eso me parece fantástico. Por ahí alguna vez comentó Jorge que él cuando leyó la primera vez la Divina Comedia la entendió de una manera, pero ya después, cuando volvió a ella, después de haber leído bastante tiempo más adelante, pudiste entenderla de una manera totalmente Más bien diferente. no le entendí. Ajá. Y, y después nos diste que pudimos platicar de ese magnífico programa que se lo recomiendo muchísimo. Y se me hace fascinante esa parte, ¿no? O sea, cómo vamos aprendiendo, bueno, por lo menos yo aquí aprendiendo pequeñas llavecitas y pequeñas cosas que te permiten entender cosas más adelante y el de dónde vienen y por qué se llaman así y por qué es diferente y por qué muchas veces, como ahorita dijo Alfa, no necesariamente es algo humano el demonio, el daemon, cuando viene en el contexto griego, ¿no? Bueno, Así es. antes de concluir, ¿quieren decir algo, amigos? Suerte, pero que pierdan sus águilas. No, No, van tiene a... que ganar el América, si no el Tigre se va a separar todavía más. Correcto. Y a usted que nos escucha, como siempre, agradecerle que nos escucha en este año que está por concluir. Por favor, dejen sus comentarios. Siempre los leemos y siempre tratamos de poner algo ahí. Muchísimas gracias y les deseamos feliz Navidad. Creo que no nos cruzamos hasta la próxima semana. Entonces, disfruten estas fiestas. Que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en este su podcast de la risa y el olvido. Bye. Bye, Bye. abrazos.